Les invito a abrir sus Biblias en la Epístola a los Gálatas. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, tomen asiento. Recordamos nuestras actividades los días miércoles a las 8 de la tarde. Tenemos culto de oración, al cual están todos invitados. Los días viernes a las 8 de la tarde tenemos estudio bíblico, al cual también están todos cordialmente invitados. Retomamos esta semana el libro de los Salmos. Y el día de hoy entonces, guardando el día del Señor, particularmente el día de hoy va a ser un día diferente por el tema de las elecciones. Va a ser un día extraño, sin lugar a dudas. Pero en términos normales, guardando el día del Señor desde las 11 de la mañana y terminando el culto evangelístico a las 7 de la tarde, que por lo demás hoy día tampoco lo tendremos. Bueno, amados hermanos, nos introducimos al sermón del día de hoy, el cual tiene como título La importancia del único evangelio. Como ya sabemos, nos introdujimos la semana pasada a la epístola a los Gálatas. Hablamos del contexto la semana pasada, ¿no? Y particularmente en la introducción de la semana pasada reflexionamos en las tres verdades que estaban claramente dichas, ¿no?, por el apóstol Pablo, que tienen que ver con que Cristo, ¿no?, murió por nuestros pecados, que Cristo vino a rescatarnos de este mundo, de este siglo malo, y que a su vez lo hizo por la voluntad del Padre, al cual debe ser dada toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas eran las palabras introductorias del apóstol Pablo, pero ahora lo que vamos a ver es justamente la parte, digamos, ya que tiene que ver con el mensaje propiamente tal. Ya hoy día salimos entonces de la introducción para irnos directamente a las exhortaciones, porque eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo, exhortar derechamente e ir a atacar un tema importantísimo al cual tenemos que también estar atentos nosotros. Para eso entonces vamos al primer versículo, al cual dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estas palabras son quizás conocidos, son de los textos conocidos que generalmente nosotros hemos oído. Aquí vemos el tono que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Es un tono de acusación. Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es, o lo que está tratando de expresar, valga la redundancia, es una expresión, ¿no?, de sorpresa. Hay una expresión, podríamos decir, de estupor, consternación. ¿Por qué no con la añadidura de la indignación? Hay una sorpresa que es realmente desagradable para el apóstol Pablo. Él está sorprendido, ¿no?, de algo que supo y que realmente lo desencajó. Y es lo que inmediatamente, y si nosotros nos damos cuenta de quizás de lo que está haciendo el apóstol Pablo, es lo que el apóstol inmediatamente ataca. ¿Por qué? Porque es algo fundamental. El apóstol muestra inmediatamente esta exhortación respecto de un error garrafal que habían cometido los hermanos de Gálatas, los hermanos de la iglesia de Gálatas. Ahora, ¿cuál era el error de los Gálatas? Nosotros hoy día no vamos a tratar de jugar el corazón de los Gálatas, vamos a irnos a entender directamente el error de los Gálatas.
El error de los Gálatas era que cuando se les predicó el evangelio de la gracia de Jesucristo, ellos realmente abrazaron la fe. En el verdadero mensaje del evangelio, la salvación se entiende, se enseña y se debe creer que es por la fe. Nosotros, amados, somos salvos por la fe. Pero ¿qué sucedió? En la región de Galacia, ¿no? También llegaron lo que eran estos hombres que eran, se supone, cristianos. Vamos a decir, se supone. Porque lo que hacían ellos, siendo judíos, abrazar entre comillas la fe cristiana, y son conocidos como los judaizantes. Estos hombres, ¿qué decían o qué enseñaban? Decían y reconocían, se supone, a Jesucristo como el Mesías. Pero ellos lo que hacían era despreciar la gracia de Dios. Entonces, les enseñaban a los gentiles, generalmente aquí vemos una iglesia gentil, que derechamente ellos tenían que no solamente creer en Jesús, sino que añadir a su fe una serie de rituales, una serie de ceremonias, una serie de obras, conductas, reglas, normas, que ellos venían arrastrando desde su judaísmo. Por eso se llaman judaizantes, porque traían elementos de la religión judía, ¿cierto?, a los creyentes. Entonces ellos enseñaban una salvación por obras. Ellos les enseñaban que efectivamente ellos podían ser salvos por medio de la gracia, pero tenían que sostener su salvación por medio de las obras. Ahora, esto es sumamente importante de entender. ¿Por qué, amados? Porque nosotros no podemos añadir obras a nuestra salvación. Nosotros, en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio bíblico, en primer lugar, no somos salvos y no alcanzamos la salvación por las obras, en primer lugar. Y segundo, no la sostenemos por las obras. Hay un lugar en las obras, lo vamos a hablar. Pero en términos reales, en términos concretos, nosotros no alcanzamos la salvación por las obras, ni tampoco sostenemos nuestra salvación por las obras. Y cuando alguien viene a enseñar y alguien dice que podemos tanto alcanzar salvación como sostener salvación por las obras, lo que está haciendo es tergiversar, pervertir el Evangelio de Jesucristo. Las obras, hermanos, cuando una persona quiere tener obras, se transforma en deudora de Dios. Así lo establece Romanos 4. Romanos capítulo 4, vamos a leer un pequeño fragmento donde lo deja muy claro el apóstol Pablo. Y quiero recalcar que el Romanos 4 no viene justamente después de Romanos 3. Romanos 3 en general habla de la justificación solamente por la fe. De hecho, en uno de sus últimos versículos dice: concluimos pues que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero fíjense lo que viene diciendo entonces la introducción del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Lo que está explicando es justamente esto. Abraham podría haber tenido obras maravillosas para ser justificado, pero aún así, eso no le servía a Dios. Sigue diciendo, versículo 3. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue salvo por la fe. Pero veamos lo que dice el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo? Que cuando un creyente abraza la fe, ¿cierto?, el evangelio, y entiende que tiene que añadir obras, o entiende que él tiene que hacer obras para sostener su salvación, automáticamente se está transformando en un deudor contra Dios. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, de manera, podríamos decir, como consecuencia, es justamente quitarle la gloria a Dios. Cuando una persona entonces añade obras a su propia salvación, le está quitando la gloria a Dios. Amados,
Nosotros vimos en la introducción que el mismo apóstol Pablo dice que la obra de salvación, ¿no? Fue dada por la voluntad de Dios. Y que sigue diciendo, al cual sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la obra de redención, la obra de salvación de los hombres, Dios es el autor total, Dios es el ejecutor, Dios es el autor, Dios es el que hace toda la obra y por tanto Él merece toda la gloria. Dios solamente merece toda la gloria en la obra de salvación de los hombres. Y cuando el hombre entonces dice, yo entonces añado salvación, lo que está haciendo básicamente es decirle al Señor Jesucristo, ¿sabes lo que pasa? Es que en la cruz tu sacrificio no fue suficiente. Alguien que añade obras a su salvación le está básicamente escupiendo la cruz. Es importante, hermanos, recalcar que nosotros no somos salvos ni sostenemos nuestra salvación por ninguna obra que hagamos. La salvación nuestra es solamente por la fe y por las obras que hizo Cristo. Somos salvos por las obras perfectas que ya hizo Cristo, no son por las nuestras. Ahora bien, si estamos hablando de la gracia de Dios. Ahora, si alguien piensa y dice, oye, pero ¿qué está diciendo el pastor? Entonces, si yo soy salvo sin obras, entonces yo puedo hacer absolutamente lo que quiera hacer. Y por tanto, ¿qué viene a hacer hoy día la iglesia si al final yo soy salvo por la gracia de Dios? Bueno, cuando se habla de la gracia de Dios, este pensamiento comúnmente viene a la mente de las personas. Y lo que hacen esas personas es justamente no entender lo que significa la gracia. Porque la gracia de Dios, el saber esta verdad, no significa bajo ningún punto de vista libertinaje. Se confunde, ¿no? Se tiende a confundir la libertad de la gracia con el libertinaje. De hecho, eso es lo que justamente el apóstol Pablo va a hacer en toda la carta de los Gálatas. Tratar de poner en equilibrio estas cosas. En primer lugar, sentamos claro que nosotros no somos salvos ni sostenemos nuestra salvación por las obras, pero las obras tienen su lugar. Las obras son los frutos naturales, podríamos decir, las consecuencias lógicas de un corazón transformado. El libro de Santiago nosotros leímos lo siguiente, ¿no? La fe sin obras es fe muerta en sí misma. Cuando alguien dice tener fe o cuando alguien abraza la fe realmente, lo que sucede en el corazón del hombre es una transformación del corazón. Y de manera lógica, por una consecuencia natural, un fruto, ese corazón transformado empieza a hacer obras de justicia o empieza a anhelarlas, empieza a buscarlas. Ahora, el que dice yo tengo fe y se va al mundo y dice no, porque yo soy salvo, porque a mí me dijeron que yo soy salvo por la gracia sin obras, esa persona no ha sido transformada, esa es una persona inconversa. Las obras, por tanto, no vienen a darnos el acceso a Dios, sino que muestran nuestra posición en Dios. Lo repito, las obras no nos van a dar esa posición o no nos va a hacer lograr una posición en Dios, sino que va a mostrar la posición que tenemos realmente en Dios. O sea, un verdadero creyente va a dar frutos preciosos. Jesucristo lo dijo así: un árbol bueno no da fruto malo. A su vez, un árbol malo no da fruto bueno, ¿cierto? Hablando después de los falsos maestros. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros conoceremos a quienes son hijos de Dios y quienes no lo son en virtud de sus obras. Pero las obras tienen su lugar entonces. Van a demostrar quiénes realmente somos. Ahora, cuesta equilibrar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros venimos con estos corazones religiosos, legalistas, católicos, romanos, donde básicamente creemos que la relación con Dios se basa en que si yo hago cosas buenas, entonces Dios está contento conmigo. Si yo me equivoco, entonces Dios se enoja conmigo. Entonces yo tengo que hacer obras para, de alguna manera, que Dios se vuelva a estar contento conmigo.
Esa es una manera equivocada de entender la fe. Nosotros no hacemos obras para de alguna manera volcar o transformar la forma en que Dios me mira a mí continuamente. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios, amados hermanos, el Señor nos ve como ve a su Hijo. A nosotros, los hijos de Dios, el Señor, a quienes hemos sido perdonados, nos ve como a su Hijo, con obras perfectas. Ahora, cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, cuando nosotros pecamos, los que sufren la consecuencia somos nosotros en nuestros corazones. El Espíritu de Dios, ¿cierto?, es contristado, nuestro corazón es acusado, y obviamente nosotros somos los que estamos mal, y ahí el Señor en su amor nos dice, bueno, yo soy fiel para perdonar, y derechamente el perdón nos libera. Cuando nosotros nos arrodillamos delante del Señor y pedimos perdón por nuestras culpas, nosotros somos los liberados. No es que Dios cambia su disposición. Ahora tú te arrepentiste, ahora yo estoy en buena contigo, te voy a bendecir. Tú pecaste, no, entonces ahora yo estoy enojado contigo, te va a ir mal. Esa es una forma equivocada de entender la fe. Dios a nosotros, hermanos, nos ve como a su Hijo con obras perfectas, porque Cristo en la cruz lo que hizo fue pagar todos nuestros pecados. Por tanto, nuestra salvación, amados hermanos, descansa en Cristo y en sus obras. Y nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme, entonces, en este caso es, ¿cómo yo veo las obras en primer lugar? ¿Entiendo el lugar de las obras? Segundo, y yo creo que más aún, tengo que preguntarme, ¿yo hago obras? ¿Yo doy frutos? Esta es una verdadera pregunta que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son los frutos que yo veo en mí? Porque yo tengo que analizarme y decir cuáles son realmente los frutos que yo veo. Porque a la luz de los frutos que yo naturalmente hago, entonces yo me voy a dar cuenta si que soy o no soy creyente. ¿Cierto? Hay que, como lo vimos hace una semana atrás, examinarnos a nosotros mismos. Porque si yo vivo una vida donde realmente yo no doy fruto, donde la fe realmente es un accesorio en mi vida, donde realmente yo no me interesa la Biblia, si yo tengo que hacer otras cosas. Si yo realmente no participo, no soy parte del cuerpo de Cristo, si yo no hago esas cosas, yo tengo que preguntarme muy seriamente si yo realmente soy salvo. Porque un corazón transformado anhela las cosas celestiales. El corazón transformado lucha con su pecado, se duele en su pecado. El corazón transformado anhela ser más de Dios. El corazón transformado quiere ser partícipe de la obra del Señor. El corazón transformado anhela caminar en santidad. El corazón transformado realmente anhela glorificar a Dios por medio de sus obras. El corazón transformado anhela crecer en su carácter cristiano. El corazón del verdadero creyente anhela y quiere servir más a su iglesia. Eso es lo que son las evidencias de un verdadero creyente, amados hermanos. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces lo primero que hace es amonestarlos entonces a los corintios. Estoy sorprendido de manera totalmente negativa de cómo ustedes cometieron ese error. Y sigue diciendo, versículo 7. No que haya otro, ¿no? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué dice esto? El apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 6 que dice que lo que hicieron los gálatas es obedecer a otro evangelio, un evangelio de obras. Cuando los gálatas desecharon la gracia de alguna manera o erraron en su entendimiento y empezaron a seguir el camino de las obras, lo que estaban haciendo era abrazar otro evangelio. Y ojo con esto, el apóstol Pablo inmediatamente después de decir que hay otro evangelio dice, pero es que no hay otro. Él aclara, hermanos, que hay un solo evangelio. Por eso el título es la importancia del único evangelio. El único evangelio de Jesucristo se muestra, ¿no? Lo que hace es mostrar una salvación por fe en Cristo. Somos salvos por la fe, no por obras. Pero hay evangelios que son otros evangelios distorsionados, distorsiones del evangelio que enseñan salvación por obras. Ahora, lo triste, amados hermanos, que cuando nosotros vemos la iglesia del día de hoy, la iglesia universal, podríamos decir,
o la iglesia profesante, vamos a ser más específicos, la iglesia profesante, nosotros vamos a darnos cuenta de que lamentablemente en ese error, en el error de los Gálatas, ha caído la gran mayoría de las iglesias, por cuanto en la gran mayoría de las iglesias se enseña una salvación por obras. Se enseña que tú tienes que hacer obras para sostener tu salvación. Se les enseña que si tú no haces obras, tú vas a perder tu salvación. Se les enseña a las personas entonces que cuide su forma de actuar porque Dios de alguna manera se va a relacionar con ellos en virtud de lo que hagan. Por tanto, tienen que hacer obras para sostener el amor de Dios. Mire qué triste eso. Tengo que hacer obras de justicia para que Dios no se enoje conmigo. Eso, amados hermanos, es otro evangelio. No es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Esa es una tergiversación del evangelio. Y el problema con esto entonces que vemos es que la gran mayoría de las iglesias desconoce el evangelio. Siendo que el evangelio debería ser una de las centralidades de la iglesia, de una iglesia local. Nosotros, gracias por la misericordia de Dios, dentro de nuestros distintivos, de los tantos distintivos, tenemos que el evangelio es una de nuestras centralidades. Por eso, por ejemplo, tenemos un culto evangelístico, ¿no? Porque normalmente hacemos hincapié en el evangelio. Ahora, nosotros, pensemos en esto, ¿hacemos esto de poner como centralidad el evangelio porque se nos ocurre? La respuesta es no. Es porque la escritura lo dice. De hecho, ¿cuál es el motivo de la indignación del apóstol Pablo? El motivo de la indignación y por qué el apóstol Pablo lo primero que va a hacer. Y fíjense, el apóstol Pablo no empieza a decirles, oye, hermanos corintios, cómo están las divisiones en la iglesia, perdónense lo uno a lo otro. No está ordenando el tema de los dones, ahí no está hablando el tema de la unión. El apóstol Pablo no empieza a hablarles, por ejemplo, de que, no sé, cómo está la membresía. No, 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 no. Lo primero que hace él es atacar un punto importantísimo, el evangelio. Y si es importante para el apóstol Pablo, obviamente, como esta es una escritura que nosotros entendemos inspirada, nosotros sabemos que esto es importantísimo para Dios. El evangelio, amados hermanos, es un tema realmente importante, sumamente importante, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo no va a dudar un segundo en ir a atacar este tema. ¿Por qué? Porque hay personas que tergiversan y pervierten el evangelio. Ya sabemos nosotros que en el contexto en el cual nosotros estamos hablando, habían judaizantes. Personas que le decían a los creyentes, tú crees en Jesucristo, maravilloso, pero tienes que hacer obras para que tú realmente sostengas tu salvación. Esto al apóstol Pablo lo indignó. Lo indignó. Y si viera hoy día el apóstol Pablo la iglesia del día de hoy, se indignaría aún más. Porque lo que nosotros vemos que abunda hoy día en las iglesias es justamente esto. Tú mujer, si tú te maquillas, tú derechamente tú no puedes entrar a la iglesia, porque eso es una aberración, ¿no? Mujeres tienen que venir con falda, porque si usted no tiene esa santidad, elementos que el hombre inventó para ponerle a la fe. De hecho, cuando nosotros vemos la doctrina judaizante, nosotros nos vamos a dar cuenta que si bien tiene elementos escriturales del antiguo pacto, tiene mucho de Mishnah, mucho de tradición oral, que ellos también la ponían. Las introducían en las personas para que ellos las guardaran. Cosas que tenían que ver con ellos, con su tradición judía, más no con la escritura. Y es lo mismo que vemos hoy día, lamentablemente. Es derechamente cauterizar la conciencia de los creyentes, es someter las conciencias de los creyentes a lo que a alguna persona se le ocurrió. Por tanto, todas esas son tergiversaciones del Evangelio. Ahora, hoy día, quizás en el contexto nuestro, hoy día vemos más tergiversaciones del Evangelio. La centralidad del Evangelio no es algo que la iglesia defienda. La centralidad del Evangelio es algo que derechamente la iglesia desconoce y por tanto intentan traer a las personas a las iglesias por diferentes medios, ¿no? Hoy día, si nosotros pensamos cuántas iglesias predican el Evangelio para atraer a los creyentes, son contadas con la mano, hermanos. Pero hacemos campañas de sanidades, hacemos show, montamos escenario, ponemos música linda,
hacemos estrategias de crecimiento de iglesia y un montón de cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Tergiversaciones del Evangelio. Y el apóstol Pablo entonces se muestra indignado. Oye, hermanos, las palabras del apóstol Pablo son de indignación en su máxima expresión. Y es así como él no se va a medir en sus palabras, o sea, se va a medir, pero es consciente de esas palabras, va a ser muy duro. Y dice lo siguiente en el versículo 5, en el versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente, predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Las palabras del apóstol Pablo, hermanos, son difícilmente descriptibles en cuanto a la gravedad del asunto. O sea, es difícil explicar, ¿no?, en el español, ¿no?, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero está diciendo algo tan duro que básicamente es como lo que dice el Señor Jesucristo. Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeñitos que dice, mejor átese, ¿no? Átese a una rueda, ¿no?, de fierro y tires al mar. O sea, eso, bueno, esto quizás podría ser peor. Aquí, la traducción que nosotros vemos normalmente es maldito, pero la añadidura, ¿no? La forma o para dónde apunta esta maldición es como podríamos decir, una destrucción eterna, duradera y dolorosa, podríamos decir. Vamos a tratar de describirlo así. Aquel que pervierte el evangelio, aquel que predica otro evangelio, si alguien viene a hacer tal vileza, esa persona es digna de ser condenada por la eternidad de sufrimiento, maldecida. Y ustedes dirían, de hecho, yo pensaba mientras veía esto, si nosotros le preguntáramos al cristiano promedio de este país, le dijéramos, oye, ¿hay alguna vez algún creyente maldiciendo a alguien? Yo creo que la gran mayoría diría, no, pues no. No, porque los cristianos somos buenos, ¿cierto? ¿Cómo un creyente va a maldecir a alguien? Bueno, aquí vemos al apóstol lanzando la peor de las maldiciones. El apóstol Pablo está, hermanos, diciendo cosas tremendamente duras. Y nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué el apóstol Pablo llega a ese nivel de dureza hablando del tema? Imagínense que él pone en relieve el evangelio y dice que si alguien viene a predicarlo, y de hecho dice, si yo mismo, incluso si yo vengo y traigo otro evangelio, yo sea maldito. Si viene un ángel del cielo, esto claramente podemos tener alguna especie de hipérbole, ¿no? O sea quien sea que venga a tergiversar el evangelio, sea maldito. ¿Por qué? Porque el tema que está tratando el apóstol Pablo es de suma importancia. Por eso el título también se llama La importancia, ¿no?, de este único evangelio. Cuando hablamos del evangelio no es trivial. El tema del evangelio, hermanos, no es un tema trivial. Es un tema realmente importante. Y por eso el apóstol Pablo es drástico en esto. Es tremendamente drástico. Ahora, yo pensando entonces, ¿por qué el apóstol Pablo es tan duro? Entonces, esto me hace meditar entonces en la importancia del evangelio. Justamente. El apóstol Pablo entonces considera de manera muy importante el evangelio. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿y por qué es tan importante el evangelio? Y quizás si nosotros empezamos a meditar en por qué es tan importante el evangelio, podríamos hablar de muchas cosas, pero yo particularmente voy a hacer hincapié en dos. Dos cosas de por qué el evangelio es tan importante. En primer lugar, porque el evangelio glorifica a Dios. Lo primero. El evangelio es importantísimo porque glorifica a Dios. El verdadero evangelio glorifica a Dios. Porque cuando nosotros presentamos el evangelio, amados hermanos, si nosotros vemos el evangelio, la estructura del evangelio, nosotros vemos que el mensaje del evangelio está impregnado del carácter y de los atributos de Dios. Lo repito. Cuando vemos el evangelio, nos damos cuenta de que está impregnado del carácter y de los atributos de Dios. Por tanto, si nosotros tergiversamos el evangelio, torcemos a Dios.
pervertimos la imagen de Dios. Proclamamos a otro Dios, en primer lugar. No puedes, por tanto, glorificar a Dios si tuerces la verdad de quién es. Y esta es una realidad, hermanos. Mucha gente enseña y dice, oye, hoy día le prediqué a alguien. ¿Y qué le dijiste? No, le dije que Dios lo amaba y que tenía un gran propósito para él. Eso, hermanos, es tergiversar el carácter de Dios. Porque nosotros no decimos que Dios no es amor. Sin lugar a dudas, Dios es amor. Pero no es solamente amor. Dios tiene una serie de atributos que es necesario que el hombre entienda. Cuando nosotros proclamamos a un Dios lleno de amor, pero que no es justo, lo que estamos haciendo es crear un ídolo. Estamos haciendo una variación de Dios, alguien que no es Dios. Y por tanto, no estamos glorificando a Dios. Lo que estamos haciendo es básicamente promoviendo podríamos decir, la confusión de quién es Dios. Derechamente, estamos atentando contra Dios. Ese es el punto. No podemos glorificar a Dios si tergiversamos quién es su persona. Por tanto, hacemos que las personas crean en un ídolo. Debemos ser predicadores fieles del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando predicamos fielmente el Evangelio, presentamos correctamente a Dios. Hablamos de su carácter, de su santidad, de su justicia, justamente de su amor, de su misericordia. Pero hablamos de quién es Dios, el cual se revela en las Escrituras. Cuando nosotros entonces estamos dispuestos a tergiversar estas cosas, obviamente estamos quitándole la gloria a Dios por quién es Él. Y en segundo lugar, le quitamos la gloria a Dios porque Él es el autor, consumador, ejecutor y total agente, ¿no? Único, monérgico en la salvación. Cuando el hombre entonces dice, yo voy a poner parte de mí para la salvación, yo le estoy quitando la gloria a Cristo. Cuando el hombre quiere decir, yo también tengo cosas que añadir, le está quitando la gloria de la salvación a Jesucristo. Y hermanos, es que el hombre no hace nada, ni siquiera la fe. Y por eso la Escritura lo dice, Efesios 2, 8 y 9, pasaje conocido, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no es de vosotros, pues es don de Dios. Y fíjense lo que dice, no por obras. ¿Para qué? ¿Por cuál es la razón? Para que nadie se gloríe. Nadie, hermanos. Nadie puede gloriarse lo más mínimo por la salvación de su alma. O sea, usted no está sentado aquí porque, oye, usted es inteligente. Usted tenía un muy buen... Dios vio su corazón. Algunos, ¿no? Que tratan de conciliar la elección, ¿cierto? Dicen, no, es que Dios vio, en su presencia, vio que yo ya había decidido por él, y ahí me eligió. Es una contradicción en sí mismo y obviamente también le quita la gloria a Dios. No, hermanos. Dios a nosotros nos eligió por el pleno y puro afecto de su voluntad. Y toda la gloria de nuestra salvación es para Dios. El hombre, el humano, tiende a gloriarse. El humano le gusta diferenciarse. De hecho, por eso existe tanta ropa, pues, hermano, de diferentes índole, ¿no? Porque nos queremos diferenciar. Yo quiero ser mejor que los demás. Esto es algo que está como instintivamente en nosotros. Yo quiero ser más guapo que los demás, yo quiero tener más dinero que los demás, yo quiero que vean cosas en mí que los demás no tienen, yo quiero sobresalir sobre los demás. Esto es algo que va de acuerdo con el orgullo, pero lo que hace el Señor en la salvación a todos sus hijos es decirles, ustedes por igual no tienen nada que entregar. Y por tanto, toda la salvación es para mí, mi gloria. Yo me glorio. Él hace las cosas por amor de su nombre. Dios es el único receptor que puede existir de la gloria. Toda la gloria es para Dios. En la salvación, toda la gloria es para Dios. Y cuando nosotros entonces tergiversamos el Evangelio y se tergiversa el mensaje, entonces se le quita la gloria a Dios. Eso es lo primero. Y como segundo, y creo que también de vital importancia, y por qué es tan, o sea, de vital grandeza el argumento, es porque esto es, y por qué le da tanta importancia, es porque, hermanos, como segundo punto, el Evangelio es el único medio para atraer a los hombres a la salvación. El Evangelio es el único medio para atraer a los hombres a la salvación. No hay otro medio, no hay otro medio, no hay otra forma. El hombre piensa, ¿no? Inventa cosas, estrategias, pero sin Evangelio no hay salvación. Y es tan triste, hermanos, ver un montón de iglesias que no saben lo que es
el Evangelio. Es triste ver una serie de personas que van a las iglesias y no saben lo que es el Evangelio. Pero ¿qué dice el Evangelio, el Señor Jesucristo? O sea, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo, perdón? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios se muestra a sí mismo, se revela en la creación. Dios se muestra por medio de los árboles, la creación misma, las montañas, los animales. Pero esa revelación no es suficiente y no le da la capacidad al hombre de entender ni de conocer a Dios. Entonces Dios elige, y dice lo que dice la Escritura, Dios elige un medio ¿para qué? Para que el hombre pueda ser salvado. ¿Y qué elige? Una locura, algo que a nadie se le habría ocurrido, ¿no? Algo que nadie... Es algo loco. Bueno, Dios lo elige. Y es justamente la locura de la predicación del Evangelio. Una persona puede llegar a ser salva siempre y cuando oiga, escuche y se le predique el Evangelio. Y Romanos 10 lo plantea de una manera muy clara también en palabras del apóstol Pablo. Dice lo siguiente: pues no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos. Aquí está poniendo a todo el mundo. Y es rico Dios, es rico con todos los que le invocan, ¿no? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Maravilloso. Pero dice que los que van a invocar entonces, primero tienen que haber creído. Dice, versículo 14 de Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay algo precedente a poder invocarlo, ¿no? Hay algo que está antes. Yo para poder invocar a Dios tengo que haber creído antes. Por tanto, no todo aquel que dice, ay Señor, ¿cierto? Es salvo. Lamentablemente nosotros quizás venimos de un contexto católico, hemos perdido familiares de la tradición católica y hablan del Señor. Y en sus lechos de muertos se le hace su extrema unción. Y se habla de Dios. Y esto es muy triste y duro, pero eso no significa que sean salvos. Porque para poder invocar a Dios realmente tendrían que haber creído. Pero aquí vamos a ver que no solamente creer. ¿En qué tienen que creer? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ellos tienen que haber oído de aquel en cual creer. Si no, creen en cualquier cosa. De hecho, hoy día todos profesan en alguien, ¿no? Yo creo en Dios, pero no lo conocen. Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, la forma es la predicación. Sigue diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, tienen que ser enviados a predicar. ¿Para qué? Para que ellos entonces oigan y al oír ellos crean y ellos puedan entonces invocar. Ese es el orden. Pero fíjese lo que está diciendo, porque alguien podría decir, bueno, es que a lo mejor está hablando de otro tema, está tratando de predicar, no sé, la palabra de Dios en general. O estaba predicando, no sé, cualquier cosa. Bueno, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y concluye, dice, así que la fe es por el oír y por oír entonces la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma que alguien pueda invocar a Dios es que si es que se les predica el Evangelio, hermanos. Hay que predicar el Evangelio. El Evangelio es la única puerta para que las personas sean salvadas. Y por tanto, la tergiversación del Evangelio lo que produce es cerrar las puertas del cielo. Si no se predica verdaderamente el Evangelio, hermanos, lo que se hace es cerrar las puertas del cielo a las personas. ¿Acaso eso no le indigna, hermano? ¿No le indigna ver millones de personas a las cuales se les cierra el cielo porque no hay predicación del Evangelio? Jesucristo mismo se indignó con los fariseos porque hacían lo mismo.
Mateo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice el Señor, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué hacían los fariseos? Tergiversaban el mensaje del evangelio. Es que nunca lo entendieron. Y ponían entonces una religión de obras, y el Señor los acusa de decir, ustedes no entran al cielo y por lo demás tampoco dejan entrar a los que los enseñan. De hecho, en ese mismo contexto le dice, ustedes van y recorren medio mundo para ser un proselito, pero no entran al cielo, no son salvos. Qué triste, hermanos. Y por tanto es entendible la condenación del apóstol Pablo. Porque cuando no hay la verdadera predicación del evangelio, hermanos, lo que hay es muerte. Y estamos hablando de las almas de las personas. Por tanto, el apóstol Pablo no tiene miramientos en decir que el que pervierte el evangelio sea maldito con maldición eterna. Maldito con maldición eterna aquel que pervierte el evangelio de Jesucristo. Porque no solamente está escupiendo la cruz, sino que le está cerrando las puertas. Ahora, quiero preguntarte realmente, ¿tú te das cuenta de que lo que hay en el corazón del apóstol Pablo hay celo por el evangelio? O sea, es evidente el celo que hay por el evangelio, por la importancia del tema de que estamos hablando. Ahora, ¿en ti hay celo? ¿O el evangelio para ti es el evangelio? No, hermanos. Por eso nosotros, por el celo del evangelio, nosotros no tenemos miramientos en acusar a los que lo tergiversan. No tenemos miramientos en defenderlo. Y no tenemos temor de lo que nos digan por predicarlo. Y de hecho, fíjense lo que termina diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabe que está hablando de manera dura, muy dura. Y dice, pues, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A ver, el apóstol Pablo está muy al tanto de su dureza. Y está muy al tanto de que las palabras que está diciendo no son agradables para la gente. No les gusta. De hecho, si alguien lee esto de a buena y primera, ¡oh, el apóstol Pablo! Que desmedido, que falta de fe, ¿no? Es un cristiano carnal. El apóstol Pablo, eso no está bien en un hijo de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, ¿ustedes piensan que a mí me preocupa lo que digan los hombres? Fíjense que el otro día uno de los hermanos me comentó lo siguiente. Nosotros, ustedes saben, bueno, ustedes obviamente son de parte de la iglesia, nosotros vamos a predicar a la feria, porque el día domingo la feria se va a predicar, no a comprar, ¿cierto? Y resulta que alguien me contó que una vecina de las que está ahí, que está dentro de su casa, se acercó a uno de los hermanos y le dijo, oiga, ustedes siempre predican ahí en la esquina, pero ¿saben qué? Ustedes siempre predican lo mismo y son como duros para predicar. ¿Por qué no tienen un mensaje más de amor? Algo que como que sea más bonito. Cuando ese hermano me contó, que no recuerdo quién fue, de haber sido uno de ustedes, yo dije, bueno, gloria a Dios, estamos haciendo las cosas bien. Porque, hermanos, si la gente desprecia y nos dice duros, nos dice, no sé, falta de amor, lo que quiera, es porque la gente realmente desprecia a Dios y desprecia el Evangelio. Y cuando nosotros seamos valientes para predicar el Evangelio como es, no vamos a recibir el aplauso de la gente. De hecho, por ahí creo que Spurgeon dijo lo siguiente. Nosotros somos la sal de la tierra. La gente nos querrá escupir, porque no somos el caramelo del mundo, ¿no? La gente no va a ser con nosotros, ay, que son lindos porque predican duramente la palabra. No, nos va a aborrecer. Pero el apóstol Pablo dice, yo busco el favor de los hombres. O sea, de hecho, cuando nosotros vamos a predicar, ¿usted está buscando el favor de los hombres? Dice entonces, si es que yo busco el favor de los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. O sea, yo no me voy a preocupar, hermanos, si es que gente viene a este lugar y se sigue yendo porque dice que la palabra es dura o porque les predicamos el evangelio de manera dura, y si quiere irse porque no le gusta, porque le parece muy, muy dura la palabra, no hay problema con eso. De hecho, no tenga problema con eso. Preocúpese cuando yo haga un late show como Dante Gebel. Ahí preocúpese. ¿Sí o no?
Cuando yo ponga una música y un escenario maravilloso para que toda la gente tenga sensaciones. Preocúpese si me hago como humorista como el Pastor Rocha y aparezco, ¿cierto?, ganándome un premio y tergiversando el mensaje del Evangelio. Ahí preocúpese. Porque si yo le agrado a los hombres, entonces no soy siervo del Señor. Pero si soy duro y podríamos decir, si soy intransable en la verdad de Dios y el mundo se enoja por ello, gloria a Dios. Y si usted, hermano, al predicar, su familia le dice que es que tú eres muy duro o porque tú eres intransigente, fanático, gloria a Dios, hermanos. Si usted le dicen en su casa es que tú soy muy fanático, muy radical, gloria a Dios. Porque usted no está siguiendo a Cristo para agradar a los hombres. Y usted nunca va a ser siervo verdaderamente de Dios si es que busca el favor de los hombres. Nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios y defendemos de la manera que el apóstol Pablo defiende el Evangelio, sin miramientos, hermanos, la verdad del Evangelio. Porque, hermanos, nadie se va a salvar en la mentira. Si tergiversamos el Evangelio y empezamos a decirle a la gente, no, es que ven a la iglesia porque Dios te ama, ¿cierto? Y ven, porque inventamos una serie de cosas que la gente inventa, hermanos. La gente no se va a salvar así. La gente necesita saber que delante de un Dios santo es pecadora, que Dios va a hacer valer su justicia, de que Dios no tranza con la maldad, pero que a la vez Dios es Dios de misericordia y de amor, y sin pasar a llevar su justicia, envió a su Hijo para pagar por nosotros. Y que Jesucristo resucitó al tercer día, después de vivir una vida de perfecta obediencia. Y si la gente desprecia eso, no nos está despreciando a nosotros, está despreciando a Dios. Amén. Hermanos, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos darle gracias por su mensaje, por su palabra, por su glorioso y precioso Evangelio. Le rogamos que nos ayude a meditar en él cada día, que podamos nosotros defender su Evangelio también con gallardía, Señor, con valentía, sin lugar a dudas con amor, pero por sobre todo con la verdad del Evangelio. Líbrenos, Señor, de tergiversar el mensaje. Líbrenos, Señor, de cambiarlo. Ayúdenos, Señor, a estar firmes en la fe. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.